Bueno, buenos días. Bueno, pues yo soy gente de teatro y de danza. Soy investigadora dentro de las artes performáticas para poder trabajar yo me certifiqué en Body Mind Movement. Es una certificación que se hace a través del estudio de todos los sistemas y que viene de la autorización de Body Mind Centering en Nueva York con Bonnie Cohen. Entonces se trabajan los sistemas y a partir de los sistemas pues se hace una relación del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo llevo investigando sobre la empatía kinestésica, que tiene que ver con un poco con neuronas espejo, pero también en un momento dado, en mi trabajo, fui llevando a cabo investigaciones con biosensores, de ahí que conocemos a Oscar de la UAM, porque precisamente fue el primer encuentro con un halo neuronal y a partir de ahí pues trabajar la percepción, sensaciones y del cuerpo desde el individuo como un cuerpo data. Y bueno, pues en ese sentido, pues la conexión que tengo con Alejandra ha sido sobre investigaciones, sobre todo, ¿no? En lecturas, ella ha leído propuestas que se han salido de Latinoamérica, sobre investigaciones también censadas, como también ahora que me invita a participar en la lectura de estos ensayos. Entonces, bueno, pues estoy aquí de invitada escuchando y en lo que yo pueda participar, aportar, pues muchas gracias por invitarme a estas sesiones. Hola, buenos Gracias. días. Olga, alias Cuca, me usan los dos nombres. Para Demian soy Cuca, porque es un nombre más de los amigos y lo primero que yo era la amiga de Susana. Y eso fue la primera experiencia, me llamó, estaba en el hospital, que lo habían operado a Demian y bueno, y fue la primera encuentro. Entonces ahí fue mi rol. Yo soy Primero de todo, soy maestra de educación física infantil, luego estudié expresión corporal con Patricia Stokoe, y recién después estudié kinesiología, osteopatía, RPG, Feldenkrais, todo un tránsito de experimentar con mi propio cuerpo, con los pacientes. Y bueno, lo de Demián fue un desafío, porque uno se tiene que poner a escuchar, a ver por dónde se puede entrar, por dónde se puede, qué es lo que me muestra. Y en cada momento se muestran cosas diferentes. Pero lo que más quiero resaltar del trabajo con Demián fue un equipo de gente comprometida, no solo profesionalmente, sino muchos emocionalmente, que ya lo queríamos a Demián, ya lo teníamos como un ser familiar, la mayoría de la gente que trabajó. Entonces, en algún momento se hizo una red. ¿Quién podía ir a hacerlo respirar y cantar? ¿Quién podía hacerle hacer eutonía? ¿Quién le podía hacer? Y todo el mundo iba a hacer algo y a la espera de que algo respondiera el sistema. Entonces, creo que lo más importante del trabajo es como una cosa de humildad. Ah, yo sé hacer esto, le voy a probar esto. No, ¿qué me dice? ¿Qué me dice lo que está pasando? Porque en las enfermedades neurológicas el sistema nervioso es una sorpresa cada vez. Y bueno, y el progreso de Demián tiene ese trabajo en equipo detrás, ese no tener prejuicios de lo que se puede probar, de lo que se puede hacer, y cuando respondía a algo, ahí meterse. Y la otra cosa, bueno, el trabajo de Demián, desde el susto y desde la devastación de un adolescente niño que se dedicaba al movimiento y a la acrobacia y de pronto todo eso cambia en su vida y fue muy importante cómo él fue creciendo como persona, como paciente y el compromiso, ¿no? Porque si no eso no se logra, no se logra. Yo me acuerdo que en un momento estaba en Alpi, y Alpi es una institución con cosas muy valiosas, pero como con muchos protocolos o códigos, no sé cómo decirlo. Él tenía una lesión así, iba a ser así, y eso es lo que iba a hacer. Y entonces yo vivo cerquita, y entonces lo iba a ver de contrabando, hacíamos cosas en la cama, y un día le dije a Susana, mira, no es el lugar, porque ya lo pusieron en que
tiene una lesión cervical, que los brazos nada, que no sé, y estaba mirando televisión y se perdía un tiempo valiosísimo, no con lo que no tenía, conectándose con lo que él tenía, con lo que se podía, con lo que reaccionaba, y entonces era muy gracioso porque corríamos la cortina que parecía que venía a verle a la tía, no sé, alguien que... Y ahí nos dedicábamos a hacer pequeñas cosas, a ver qué pasaba, porque eso pasa justamente con el sistema nervioso en todos los aspectos. Cada día se sabe más cómo funciona, qué hace mientras dormimos, qué hace cuando estamos aprendiendo, qué hace cuando comemos determinadas cosas o qué hace con nuestras relaciones emocionales. Entonces, como es una caja negra en algún aspecto, bueno, uno abre la puerta, me dejan pasar y uno pasa. ¿Mm? Y eso fue lo que pasó con Demián. Una sola anécdota les cuento. En ese hospital Garrahan yo me encontré con una médica conocida por el club que jugábamos al vóley. Y me dijo, ese chico no va a caminar más. Bueno, está bien. Y después de un tiempo yo le dije que, porque Demián llegó a caminar con muletas, lo que pasa que no es muy funcional por el mundo en que vivimos, en la calle pasa alguien, lo estrola y se queda en el suelo. Pero hizo todo un proceso por el cual él puede caminar. Y la doctora me dijo, no puede ser. Así de simple. Digo, mira, vos dirás que no puede ser, yo te puedo hacer un video, te puedo invitar a que lo veas, pero desde esto que decimos de apertura, no puede ser, porque ella vio la lesión, vio lo que tenía en la médula y listo, no puede ser. Y, y bueno, quedó así, nunca le mandamos un video, porque yo después no la vi más, pero esa posición que es muy importante es la ciencia hasta hoy dice una cosa y los hechos en algunos pacientes, con algunas condiciones, con un equipo de trabajo trabajando, dicen otras, dicen otras. O sea, Demián dice, yo tengo una lesión cervical 6, digo, ese es de la facultad, y cervical 6, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. A Demián le pasa, le pasaba. Y hay cosas que ya no le pasan. Entonces eso es maravilloso, pero yo destaco la polenta de Demián en su, en su proceso, ¿no? Porque piensen que, ¿cuántos años tenías, Demián? 14 años, un chico que, ¡pa!, de pronto su vida, y cómo fue despacito saliendo con todo ese equipo, pero además con eso que fue gestando de poder, de poder, de Yo me poder. dedico a la fascia hace mucho tiempo, hice la primera formación de Pilat en el 2005, pero ya trabajaba, bueno, soy kine también como con tejido conectivo, con un poco el trabajo de Siriax, ¿sí? Sabiendo que por ahí venía la cosa, resolviendo, bueno, con otras herramientas un poco más fuertes. Y bueno, y se fue dando todo un trabajo de experiencia, después estudié osteopatía con Allen Gain, después estudié osteopatía en Fulcrum, donde doy clase hoy, yo doy fascias hace varios años, varios niveles, y bueno, Ale fue paciente, se interesó siempre desde ahí por el cambio estructural de los tejidos, ¿sí? Y cuando empezó a trabajar con el sensor, los sensores, salió esta propuesta hace unos años, 2 años creo, para mí, yo veo esto que decís, Cuca, de todas las cosas que, perdón, Cuca, con respeto, Olga, con todo lo que vemos, también como como kinesióloga trabajé en un hospital de rehabilitación, como la rehabilitación cubana acá ¿sí? Que hace muchos años, y uno ve, sí, esas evoluciones que tienen que ver con un trabajo objetivo que no siempre se hace, por una cuestión de que el tiempo le gana, ¿sí? Es una cuestión como de tiempo y de diseño, ¿no? Es como esto que decís ahí, Olga, debería pasar en todos los hospitales o las clínicas de rehabilitación. Hoy hay muchos más, pero bueno, sí pasa eso, y a través de la fascia justamente ver esto que estamos viendo y que censamos en primera instancia el año pasado con Ale,
Yo siempre hablo del concepto de, por el diseño de que la fascia todo lo envuelve, incluso la miofascia, el músculo, el reclutamiento y hasta dónde todo esto que pasa, directa o indirectamente, porque digo, puedo hacer una intervención facial que hoy se conoce, concreta, pero cuando antes movíamos o cuando exploramos abordajes diferentes desde la conciencia corporal, yo soy conciencia corporal en la escuela de danza también en expresión corporal, claro, uno ve indirectamente o directamente el resultado, ¿sí?, de las facilitaciones y de las estimulaciones. Entonces, bueno, era como bien interesante y es interesante ver cuáles son los resultados del sensado, ¿sí? Y en eso estamos. Básicamente me interesa el funcionamiento cerebral. Yo llevo 40 años trabajando con técnicas de imágenes cerebrales tipo resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones o electroencefalografía. Y hace 5 años me empecé a interesar mucho por la aplicación de la neurociencia al arte, a la neuroestética, entonces en particular a la danza. Entonces había en ese entonces un director argentino, director del Centro Nacional de las Artes, Ricardo, ahorita me acuerdo su nuevo apellido, que se interesó mucho por hacer en el Centro Nacional de las Artes un coloquio sobre danza y neurociencias. Entonces de ahí, de 5 años para acá, es una paulatina historia de mi, digamos, pérdida de esta como obsesión por el cerebrocentrismo y una conciencia cada vez más clara de que en realidad es todo el cuerpo. Y recientemente me estaba dando cuenta de que por qué le hemos de dar nada más a las neuronas la capacidad de relacionarla con la conciencia. Que qué tal si nada más le estamos echando la culpa o alabando a las neuronas, porque es lo que podemos ver con el electroencefalograma. El trabajo que hicimos con Juan, todo el laburo que hicimos con Juan, ¿tuvo incidencia específica en las fascias? ¿Crees que sí? Mira, justamente vengo del Congreso de las Terapias Manuales y se hizo mucho hincapié en comprobación por la evidencia científica y comprobación por la evidencia funcional. No siempre todavía hay cosas que no siempre se pueden probar desde la tecnología, de mirar adentro con el microscopio adentro de la fascia. Entonces, desde la evidencia por la práctica, fue una sumatoria lo que pasó. Y es importante destacar que una cosa es la responsabilidad del sistema nervioso en el movimiento, y actualmente se habla de lo que organizan las fascias solas en el sentido de su tensegridad y cómo influyen y responden. Pero yo nunca pude dejar de ver el trabajo integral, no me sale separar. Vuelvo a esto, que lo que se veía, lo que encontrábamos, moverte desde los pies, sabiendo que en los pies no había sensibilidad, pero buscando alguna respuesta. Yo creo que no tengo una medida de cuánto fue Juan, pero sí con Juan hubo un cambio cuantitativo de algo así como que algo empezó a bajar, que no había un corte, sino que en lo que se podía, en lo que había, porque no fue un corte, fue una lesión. Entonces, de lo que había, eso empezó a responder. Yo más no te puedo decir, porque no, en la evidencia científica, eso que decían. En la Es lo que evidencia, se puede hacer. Bien. en la evidencia funcional, evidentemente sí hubo un cambio. Bien. Pero viste que dijeron, sistema miofacial, es un sistema miofacial. Tejido conectivo, lo mirás, es tejido conectivo, pero después, ¿cómo se organiza para que estemos parados y para poder organizar el movimiento? Es un sistema miofacial. Les cuento un solo detalle, en el Congreso, uno de los más importantes disertadores llegó un momento y dice, bueno, hay que bailar.
dijo así como una obviedad, que había que moverse en distintas direcciones y activar. Bueno, hay que bailar, como que era uno de los caminos indispensables para el sistema miofacial. Y la clase la diste vos, Cuca. No, no, no. No, ahí yo voy humildemente a escuchar, porque siempre uno tiene que tener una actitud de alumno en algún lugar para Fue escuchar. trabajo de visualización, de energía, de Ok, hipnosis, ok. y hasta me hizo una intervención de como una operación astral, porque ¿te acordás de lo que te Sí, conté? recuerdo, sí. Eso sigo sin poder entenderlo hoy cómo sucedió. Claro, hay ámbitos, hay planos en los que se trabaja cuando se entra en las fascias. Digo, nosotros tenemos una realidad 3D, ¿sí? Pero el universo no está organizado en 3D. Y justamente el modelo de las fascias, que es ese icosaedro, que algunos por ahí lo tienen, que son unas barras, ¿sí? Explican que hay un montón de otros campos, ¿sí? Perdón, de otros planos. Y por ejemplo, el plano siguiente al 3D es el tiempo, ¿sí? Entonces, comprender cómo la inducción, no solo, yo hablo de la inducción facial porque, a ver, no hablando del término tal cual se usa, que es poner algo, sino despertar lo que ya está, ¿sí? Despertar el potencial interno, que hay una intención de inducción. Eso respecto del toque, ¿sí? También podemos hacer una inducción a través del relato de la palabra, que es seguramente lo que piden con el trabajo de Rodoula, donde están pidiendo un determinado movimiento, pero también llevarte, que yo trabajo con conciencia corporal hace mucho tiempo, llevarte a conectar o tener contacto con diferentes partes del cuerpo, la fascia, o podemos trabajar con la piel, podemos trabajar con un montón de niveles, donde en ese relato, ¿sí?, se despierta una facilitación, ¿sí?, o una conducción, y hablamos un poco de esta complejidad, sistema nervioso, cuerpo, fascia, todo lo que conecta, y conectándonos con el potencial que tenemos, ¿sí? Nosotros separamos de un poco eso, yo también en mi tesis, que fue normalización de las fascias, ¿sí?, a través de la inducción, me descubrí algunas cosas como que todo los que estudiamos medicina o kinesiología, después osteopatía, separamos todo para estudiar, ¿sí? Y no entendemos las lógicas globales, ¿sí? Entonces, en estas lógicas globales no es 3D lo que pasa. Nosotros no nos movemos así, ¿sí? De hecho, bueno, sí, alguien quiere hacer una revolución en el fortalecimiento, las máquinas de fortalecimiento de los gimnasios están organizadas, ¿sí?, en el 3D, ¿sí? Porque Sí, incluso los materiales rígidos, no orgánicos, la diferencia entre ¿sí?, el material orgánico y lo que es inorgánico está construido en un 3D. Pero lo sí, único que da cuenta de un 3D en el cuerpo son las superficies articulares, como el codo, que limitan, ¿sí? Pero después, sobre eso, hay toda una organización que tiene un montón de direcciones, ¿sí? Y en esas direcciones, saliendo de lo material del cuerpo, también está la expresión de lo que somos. El cuarto plano es el tiempo, ¿sí? El quinto plano es la multiplicidad para todos, que vaya para allá o que vaya para el otro lado, todas las opciones, ¿sí? El sexto plano es la energía. Entonces, todas estas cosas que pasan y pasan en otros planos, se puede trabajar, son herramientas chamánicas. Yo digo, en el 1200 el cuerpo era el mismo, la fase existía, y hay cosas que por ahí no se sabía qué se hacía, pero se hacen cosas concretas donde hoy se puede poner nombre, ¿sí? Se empieza a nombrar, ¿sí? Y algunas cosas que pasan, que parecen como no son del nivel de la psicomagia, ¿sí?, aunque también se nombraban desde ese lugar, ¿sí? Y estamos en contacto, en este caso, ¿sí?, desde la física, podríamos decir, ¿sí?, con otros planos, ¿sí? Entonces, existían esas cirugías, no sé si habían visto, por ahí a vos te pasó, y fue muy loco, pero digo, había, no sé, en los 80, 90, venían unos filipinos que ellos hacen esas prácticas porque son entrenados, como somos entrenados perceptivamente sí, concretamente hay una práctica de la experiencia, una práctica perceptiva,
no solamente, bueno, desde la intervención de las fascias, desde las líneas osteopáticas, como puedo ser lo que yo hago en este momento, digamos, sino también desde las intervenciones desde diferentes sistemas o técnicas de conciencia corporal, o incluso nuevos, ¿sí? Nuevos abordajes que surgen a partir de la experiencia, ¿sí? La fundamentación es la misma, no es algo, sí, claramente, como dice Cuca, es difícil probar. Por eso esta instancia de poder estar haciendo los censados es muy interesante. Todas las idas y vueltas que hay. Te había dejado un mensajito, Tania, de ver, bueno, ¿se pudo poner el reloj otra vez o no? Y bueno, y el aporte que se puede hacer a través de estas exploraciones y digamos, de lo que sigue. Pero no es algo... digo, tan loco. Hoy transitamos un tiempo bien interesante desde las preguntas, la investigación, ¿no? Porque en otros momentos estas cuestiones no se podían plantear. Así que, bueno, un poco eso te digo, tal vez en el campo de la energía, ¿sí? O sea, en otro nivel que es como, que tiene otro proceso de aceleración, de expresión de la materia, ¿sí? Pasan otras cosas, ¿sí? Y bueno, eso, ¿sí? Como no es tan loco. A mí me pasan un montón de cosas que no voy a compartir. Claro, porque no estamos acompañados todavía de... Sí, perdón. De poder visibilizar o contar algunas cosas que no... Bueno, con un marco, ¿sí? Referencial, por eso yo insisto mucho en lo formal de la referencia a esta investigación, ¿sí? Que es esto de analizar los datos y esto que nos da, más allá de que después obviamente la conexión con el movimiento, yo dando clases de conciencia corporal y concretamente en la exploración de la autoinducción facial, es interesante a dónde llegamos y los links que hay, pero bueno, lo que pasa, dándote un poquito mi aporte, Demian, con lo que decías, no es tan loco, ¿sí? Estamos como en un momento donde todas estas cuestiones empiezan a poder ser objetivas, digo, ¿no? Porque si no se habla de una subjetividad que siempre nos deja como No, esto que ahí. dijo de Carolina de imagen esquema, cuánto de lo que somos no es genético, sino esto que se dice la genética, la epigenética. Epigenética. Somos nuestra biografía, somos nuestras experiencias, nuestra cultura. Por eso, como terapeuta, el aprendizaje de tratar de no tener un sesgo perceptual, lo que yo sé, esperar que lo que yo sé suceda y conectarse con decir, con lo que me conecto, esto no lo sé, lo voy a probar, voy a ver si tiene relación con esto o con lo otro. Y eso tiene el trabajo de inducción miofacial, donde uno está a la espera y acompaña y se queda ahí y te sorprendes y con un paciente te das cuenta que no lográs nada y de pronto empezás por otro lado y se abrió una puerta. O sea, esta cosa de saber que el ser humano, lo biológico es una parte y que después la construcción que hacemos cada uno y cómo la cambiamos. Fue muy interesante, en el Congreso habló un profesional sobre el sueño, cómo el cerebro trabaja con la memoria, el aprendizaje en un determinado momento del sueño, que está en los libros, pero eso está muy estudiado ahora, que uno puede, no puede resolver un problema y al otro día lo resuelve porque hay un trabajo subliminal del sistema que nosotros somos partícipes en parte. Nos damos cuenta, sabemos, ahora se sabe más y decir, bueno, aprovechemos esto. Pero para eso hay que respetar algunas leyes de la naturaleza, de cómo funciona todo y no ser tan soberbios como humanos que, qué sé yo, si dormimos 4 horas va a estar todo bien. No, no va a estar todo bien. Si insistimos con algo, tampoco va a estar todo bien. Tenemos que buscar otras alternativas. Entonces, esto de la tensibilidad que habló Carolina, es en todo, hasta en la célula, en lo micro de la célula, en lo social, en el universo, es todo, detrás de eso es todo lo mismo. Y entonces, me parece maravilloso que se pueda ver de alguna manera con esta tecnología qué está sucediendo, porque es como una
En cada ser humano es común y es único lo que está sucediendo. Me parece bárbaro. Tengo mucha curiosidad yo de lo que están haciendo ahí los tecnológicos. ¿Yo vi mal o se vio un piquito en el cuádriceps derecho? Sí, sí, se veían picos, ¿eh? Sí, Sí, se aparecen ven. picos. Hay respuestas. De hecho, Demian en algún momento dice, mira, voy a mandar una señal con mi cabeza a la pierna y se vio. Lo vimos en la pantalla. ¿Te acuerdas, Demian? No, Era que el sensor no estaba en cuádriceps, el sensor estaba en isquio. Y yo mandaba la información mental al cuádriceps. Y después con Tania Pues la barra. confirmamos que me había confundido. Yo creí que mandaba cuádriceps, pero estaba en el isquio. Igual tomó señal. Eso fue lo llamativo. no, eso es otra organización neurológica, pero sucede, Sí, sí, Ahí mirá, está, ¿ves? Mirá. sí. Es otro camino neuronal, pero sucede. y aparte, Ahí. Cuca, yo les contaba a las chicas que yo mentalmente siento que llega la información, Mirá ahí lo. que mando un estímulo mental y llega. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Viste ahí? Mirá. Impresionante. Ahí ya no sé qué pasó. Algo pasó ahí. ¿No es? Sí, me parece No, también Ahí cuando, interesante Y que creo que digo, muchas ahí veces creo nos dicen, ay, bueno, hay ruido, puede haber ruido, pero hay un correlato entre las señales de la espalda y las señales de los cuádriceps, como que las formas de las ondas son parecidas, entonces me parece que eso por ahí nos lleva más a como poder aceptarlo. Cuando hay ruido se ve más claro, ¿no? Sí, se ve como ruido. Ahí ya hay una constante hace rato.